respecto de cómo otros países no miran este cambio de mando y observan lo que está pasando en Chile. Chile debe recobrar además esa posición internacional que tenía, o por lo menos su posición en el barrio. Va a ser muy interesante, Mauricio, analizar las alianzas que va a establecer con nuestros países vecinos para favorecer, ¿no?, distintos acuerdos, tratados, y en general sabemos que son los gobiernos más afines hoy día al presidente Boric, pero me parece que la construcción de una alianza podría ser algo interesante de gestionar en estos 4 años. Se va a construir esa alianza y va a surgir de manera natural debido al vínculo ideológico que existe entre los países del Cono Sur con lo que acaba de suceder en Chile. Y ahí lo que se tiene que materializar, solo a mi juicio, es un acuerdo de control migratorio en el norte del país entre Chile, Bolivia y Perú. Eso partiendo de una base tan relevante como es asunto para nuestro país. Y hay conversaciones con el presidente de Perú, en tal sentido que sostuvo hoy con el mandatario Gabriel Boric, quien tiene entonces su primer día de trabajo. Hagamos algo de historia. Corría el año 2011 y estaban muy potentes las protestas estudiantiles, con 3 personajes claves que hoy día vimos también en el cambio de mando, partiendo por el presidente Boric, siguiendo por el ministro Jackson y también Camila Vallejo. ¿Da esto una suficiente plataforma política para ir construyendo un futuro y luego, a 10 años, proyectarse a una presidencia de la República? ¿Así ocurren los procesos políticos? No es lo usual. El único proceso que yo recuerdo de manera análoga al que tú estás diciendo fue la Marcha de la Patria Joven o el grupo que apoyó a Eduardo Frei Montalva el año 64 para llegar a la presidencia con esa emergente democracia cristiana, pero un núcleo de jóvenes que tienen un origen común como el que estamos viendo ahora, yo por lo menos no lo rastreo, al menos desde esa época. Al menos desde esa época. Mira qué interesante verlo. Lo que está claro es que hay una renovación lógica, una renovación de generación, pero también una generación obligada, ¿no? Como lo veíamos aquí en un recambio obligado con lo que está pasando en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Ahora, hablemos de quién es el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric. ¿Cómo pasa entonces de estas protestas estudiantiles a ser presidente de la República? No podemos darnos un salto tan largo sin mencionar, por ejemplo, que tuvo 2 periodos como diputado que fueron muy importantes. En su momento se cuestionó a estos dirigentes estudiantiles que ingresaran al establishment o que llegaran hasta el Congreso. Pero ¿cómo si no puedes hacer una carrera política? Allí comienzan los acuerdos, las negociaciones y el conocimiento de lo que es gestionar política. Exactamente, y ahí es donde nace este Frente Amplio en alianza con parte del Partido Comunista. Hay que recordar, por ejemplo, que Camila Vallejo y Carol Cariola son del Partido Comunista, pero que forjaron el movimiento estudiantil en conjunto con Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Por lo tanto, ahí se produjo una alianza generacional entre este emergente Frente Amplio y la nueva generación del Partido Comunista. Hoy día el presidente Boric no va a tener problemas con esa ala del Partido Comunista, pero probablemente sí los tenga con el ala más identitaria del partido, que son los dirigentes más longevos. Ahora, un tema fue el presidente Gabriel Boric el último en inscribirse. Recordemos que las cartas estaban puestas mayoritariamente en la presencia, o en la figura, quiero decir, del Partido Comunista, ¿no?, de Daniel Jadwe, pero finalmente gana esa pelea, va a la primera vuelta, va a la segunda y ya está instalado como presidente de la Nación. ¿Te parece si es que vemos una nota de cómo pasa entonces de las protestas estudiantiles a esta banda presidencial? Gabriel Boric. Se hicieron famosos por salir a las calles a exigir educación gratuita y de calidad. Lideraron manifestaciones que años después consagrarían sus carreras políticas. Es la historia de Camila Vallejos, Giorgio Jackson y del presidente electo Gabriel Boric, quienes pasaron de las marchas al Palacio de la Moneda. Nosotros queremos decir que los estudiantes, los profesores, los trabajadores estamos unidos por una misma causa, que es recuperar la educación pública para Chile. Hay mucho de marketing en las propuestas del gobierno, pero hay poco de propuesta concreta que avance en pos de un sistema público, gratuito y de excelencia para todos los chilenos. Hacemos un llamado a nuestros compañeros a no iniciar las actividades correspondientes al segundo semestre académico mientras no veamos esta voluntad traducida en avances concretos por parte del Ejecutivo. ¿Qué recuerdos tienes tú, por ejemplo, de Boric, de Giorgio Jackson, de Camila? Bueno, que jóvenes idealistas que hace mucho tiempo no se veían y me parecía que tenían razón en todo lo que decían. Ellos eran grandes voceros en las universidades donde ellos estaban, entonces siempre he tenido un recuerdo de ellos como muy presente, en especial en las calles. ¿Crees tú que este nuevo gobierno, que es un gobierno un poco más joven, va a poder reencantar de nuevo a la ciudadanía con la política?
Yo creo que va a ser como un proceso de transición y esto va a permitir que la gente, o tal vez los jóvenes, se reencanten con la política. Ellos no se dan por vencidos hasta que se conseguía algo. Gabriel Boric dejó su natal Punta Arenas para estudiar Derecho en la Universidad de Chile. En el año 2011 lideró el movimiento estudiantil y meses después logró la presidencia de la FECH. De la calle la universidad llegó hasta el Congreso en 2014, donde su particular estilo, sin terno y sin corbata, incomodó a algunos políticos de la época. Ahora, si él es una persona antisistema y no le gusta el sistema con él, bueno, no se debería haber metido nunca en el sistema. Pero como ya está metido, tiene que ser educado. Pero yo espero que la gente me juzgue por mis ideas, por las convicciones que defiendo y no por cuestiones accesorias. A mí en el colegio me retaban por ir con el pelo teñido y yo creo que Boris, o sea, el presidente, tenga tatuaje es como que rompe un estereotipo de lo que es formal y de lo que es correcto. Tiene una visión más real de la que cualquier otro político que es mucho mayor y que estuvo en un siglo pasado, que podría decir dentro de la política. Siento que es como más cercano a la gente, que deja como tanta formalidad de lado y hacerse cargo de lo que realmente importa. Seguimos alegres, seguimos rebeldes y que vamos a salir a la calle con mucha fuerza mañana. Estamos a la espera de lo que es la respuesta del gobierno en torno al día, a la hora que nos pueden recibir. Al parecer, el gobierno nuevamente nos cierra las puertas. Los rostros que emergieron de las manifestaciones con el paso de los años también inspiraron a nuevas generaciones de la política. Emilia Schneider se convirtió en la primera mujer trans en llegar al Congreso. En 2011, en pleno movimiento estudiantil, tenía 15 años y a través de la televisión tuvo sus primeros acercamientos con quienes inspiraron en parte su carrera política. Creo que eso para mi generación fue un despertar político muy importante, una politización de las discusiones que le dio mucha más profundidad a nuestra reflexión y que fue parte finalmente de nuestros años más formativos cuando estábamos en el colegio. Recuerdos tengo muchísimos, recuerdo la marcha de los paraguas y en general muchos recuerdos de esos años de estar justamente por estos barrios de la comuna de Santiago. Mi mensaje es que por cierto que se puede llegar a espacios institucionales desde la lucha social. Para algunos inspiradores, para otros el cambio generacional que Chile necesita. Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, de dirigentes estudiantiles a La Moneda. Una aventura que recién comienza. ¡Seguimos! ¡Viva Chile!